Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todas. Mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y vamos a hablar sobre la anatomía descriptiva de de los huesos que forman el tronco y las extremidades. Como todas las presentaciones, ustedes pueden tener esta presentación en formato digital escaneando este código QR, ¿ok? Que lo pueden hacer ahora o después cuando vean con más tiempo la presentación. El objetivo de esta presentación la vamos a dividir en dos partes. Vamos a primera parte a describir los huesos que forman el eje axial y en la segunda parte la descripción de los huesos del esqueleto apendicular. ¿Ok? Bueno, el eje axial o el esqueleto axial corresponde a aquel esqueleto que está dentro de la formación del embrión del tubo neural, o sea, forman el eje como ente tal y está comandado por la columna vertebral. Hacia cefálico arriba tenemos el cráneo, luego toda la columna vertebral y también nuestra caja torácica o costillas. Y el esqueleto apendicular es aquel esqueleto que sale, podríamos decirlo así, desde este eje axial, en el cual encontramos los huesos de las extremidades y la unidad que une las extremidades con el eje axial. En este caso, la extremidad superior se llama cintura escapular, que corresponde a la escápula y la clavícula, y a la extremidad inferior a la pelvis, que a su vez es la unión de tres huesos, ilion, isquion y pubis. Vamos en esta primera parte a describir los huesos del esqueleto, en este caso particularmente, solamente la caja torácica, y también de la cintura escapular y la pelvis, puesto que el cráneo y la columna vertebral va a corresponder a otras clases de esta unidad. Ok, partamos. ¿Qué es lo que es la caja torácica? La caja torácica es una estructura de forma piramidal, de base inferior, de vértice superior, que se ubica en el centro del tronco y cuya función principal es contener órganos vitales como son el corazón, pulmones y vísceras, que se ubican entre el tórax y el abdomen. Presenta, como bien dijimos, una forma piramidal de base inferior, de vértice superior y una cara anterior que es cóncava en el sentido, en la cara posterior, va a estar dado y limitado por el esternón y por posterior va a estar limitado por estas vértebras que son vértebras torácicas, las 12 vértebras torácicas. Alrededor de su cara anterior y posterior presenta una cara lateral que va a estar dado por las costillas. ¿Cuántas costillas son? 12 costillas, pero estas costillas las vamos a describir como costillas típicas, ¿ya? Y costillas irregulares o anormales, ¿ok? ¿Cuántas costillas son? Dijimos 12, pero de las 12 costillas, desde la número 1 a la número 6, 7, ¿sí? Se creen como costillas verdaderas, luego de las 7 a las 10, costillas falsas, y finalmente la 11 y 12 costillas flotantes. ¿Por qué su nombre? Puesto que de la 1 a la 7 son costillas que, como ven aquí, se articulan con el esternón. Luego las costillas de la 8 a la 10 son costillas que se articulan con la porción cartilaginosa de la costilla número 7. Y finalmente la 11 y la 12 son costillas que no se articulan con el esternón. ¿Okay? Por eso se llaman flotantes. ¿Vale? Vamos a ver ahora las características de estas costillas, ¿ya? Primero, bueno, también saber que existe esta caja torácica, presenta una apertura superior que es mucho más pequeña, de forma circular, y una apertura inferior mucho más amplia que va a coincidir hacia adelante con esta porción cartilaginosa de las costillas falsas, y una hacia posterior correspondería a la 12ª costilla flotante. Vamos ahora a ver hueso por hueso de la caja torácica. Primero, el esternón. El esternón es un hueso plano, ¿ok? Es un hueso plano que presenta dos caras, una cara anterior lisa, convexa, y una cara posterior también lisa, plana, pero cóncava, ¿ya? Hacia posterior. Y dos bordes, borde derecho, borde izquierdo, que pueden ver aquí, está socavado o está detallado por
las carillas articulares. Carillas articulares, lugar donde se van a articular las costillas verdaderas. Aquí están, en número romano, 1, 2, 3, hasta la séptima, ¿ok? Ahora, el esternón a su vez está formado por 3 huesos. O sea, embriológicamente, al ser hueso plano, ¿se acuerdan qué osificación tiene? De tipo membranosa. Entonces presenta 3 centros de crecimiento membranoso. 1, el manubrio esternal. 2, cuerpo del esternón. Y 3, un proceso llamado proceso xifoides, con X, proceso xifoides. Estos 3 elementos se articulan por una sincondrosis. ¿Qué significa eso? Que luego este hueso se osifica y forma uno solo. ¿Ok? Ahora, el manubrio esternal arriba, podrían aquí, en la flecha que estoy marcando con el puntero, presenta una escotadura, se llama escotadura esternal. Y hacia los lados, miren por favor, presenta 2 carillas articulares, el número 4 aquí, que es la carilla articular para la clavícula. Entonces, en el manubrio esternal se articula la clavícula, aquí, y luego hacia la cara lateral se articula la primera costilla. Entonces, el manubrio esternal arriba la articula la clavícula y hacia el lado la primera costilla. Luego hacia abajo se articulan las siguientes costillas, ¿ok? Muy bien, esa es la característica del esternón. Vamos ahora a hablar de las costillas. Las costillas, estimados, estimadas, también es un hueso plano, ¿ya? Presenta una diplo, cara externa, cara interna y un hueso esponjoso en su interior. Pero las costillas, estimados, estimadas, tienen una característica particular, ¿ok? Todas las costillas, que la mayoría de ellas presentan estas características que vamos a hablar ahora, excepto la primera costilla y las costillas flotantes, ¿ok? Esas tienen características particulares. Vamos a hablar cuáles son las características de las costillas. Primero, las costillas es un hueso plano que presenta una cabeza, ¿ya? Una cabeza, luego un cuello, un tubérculo articular y todo el resto de la costilla es su cuerpo, ¿ok? Repito, la cabeza presenta, podríamos decir, 3 porciones. Una primera porción que es la posterior, que se articula con las vértebras, que es la cabeza, el cuello, tubérculo articular, y esta pequeña porción es prácticamente una quinta parte de toda la costilla. Luego viene su cuerpo y como pueden ver esta forma de la costilla presenta, miren, tiene una forma de S, pero se llama S itálica, o sea, es una S alargada, ¿vale? Es una S alargada. Todo el cuerpo de la costilla tiene una forma de S alargada y que su tercera parte anterior, o sea, lo que está aquí viendo la cara anterior de la caja torácica, miren, está torcida, o sea, se tuerce, ¿vale? Se tuerce este cuerpo de la costilla, ¿vale? Ahora, vamos a ver qué partes son estos. Bueno, primero hablamos que la cabeza de la costilla es la que se articula con las vértebras. Luego viene un cuello y luego viene un tubérculo articular. Todo esto se encuentra en la cara posterior, chicos, en la cara posterior de la parrilla costal. Luego viene una torsión, ¿cierto? Una torsión, formando luego con ello una cara anterior, que es la que mira hacia el interior de la parrilla costal, y una cara posterior, que es la que mira hacia afuera de la parrilla costal, ¿vale? Los bordes, las costillas tienen 2 bordes, un borde superior liso, un romo, que no corta, y un borde inferior agudo, chicos, cortante. ¿Y qué encontramos en el borde inferior? Miren, por favor, vamos a encontrar un surco. Ese surco que está aquí en número 6 y 7, se llama surco intercostal. Surco intercostal, que se ubica, repetimos, en el borde inferior. ¿Y qué es lo que pasa por el surco intercostal? Arteria, vena y nervio intercostales, ¿ya? O sea, entre las costillas, aquí debajo en el surco intercostal, pasan las arterias, venas y nervios intercostales, ¿ok? ¿En el borde superior pasa algo? No pasa nada. ¿Ya? Solamente vamos en el borde superior la inserción de los músculos intercostales, ¿ok? Ahora, finalmente, su extremo anterior es el extremo anterior, lugar donde se va a formar una articulación con un cartílago, una sincondrosis.
O sea, tenemos el hueso, en este caso la costilla, y luego viene un cartílago, una sincondrosis. ¿Se acuerdan de la sincondrosis? ¿Ya? Es una articulación cartilaginosa donde el hueso se articula con un cartílago. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es la articulación ahora del cartílago costal con el esternón? Es una articulación sinovial de tipo plana. Por lo tanto, hay una cápsula sinovial, membrana sinovial, líquido sinovial, ¿ya? Y superficies articulares con cartílago, ¿ya? Entonces, típica pregunta prueba, ¿cómo se articula las costillas con el esternón? Primero, por una articulación costo-vertebral y una articulación externo-condral, ¿ok? Vamos ahora a ver las características típicas. ¿Se acuerdan de las costillas que eran atípicas? Bueno, acá está, chicos. Miren, la primera costilla es una costilla que no tiene una cara anterior y posterior, sino que es una costilla que tiene una cara superior y una cara inferior. La cara superior de la costilla presenta acá la cabeza costal, el cuello, el tubérculo articular y miran hacia acá. Luego presenta al articularse, acercándose al esternón, un tubérculo que se llama tubérculo del escaleno y un surco para la vena subclavia y un surco para la arteria subclavia. Repito, primera costilla, característica es que tiene una cara superior e inferior y un tubérculo llamado tubérculo del escaleno, lugar donde se inserta el músculo escaleno. Del tubérculo se encuentra un surco hacia anterior que es para la vena subclavia y un surco para la arteria subclavia, ¿ok? Ahora, la segunda costilla, vamos solamente a nombrar que ya presenta una curvatura con cara anterior y posterior y presenta un tubérculo para el músculo serrato y también para el músculo escaleno pero posterior, ¿ok? Y finalmente, las dos costillas falsas, ¿ya? Que prácticamente no tienen costillas volantes, ya no tienen, ¿cierto?, una articulación condral hacia anterior. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en la cabeza de las costillas? Miren, aquí está, chicos. Cuando tenemos la cabeza de la costilla, el cuello y el proceso tubérculo articular, miren lo que ocurre aquí. Algo muy interesante. Miren, la cabeza de la costilla tiene una forma diedroentrante, ¿ya? Diedroentrante, o sea, es como una punta de flecha, ¿lo ven? Y esta cabeza de la costilla se articula con una vértebra arriba y también con una vértebra abajo, ¿ya? Estas carillas articulares vertebrales se articulan, miren, con la cabeza de la costilla. Es una articulación sinovial plana, ¿ok? ¿Y qué pasa luego con el tubérculo de la costilla? Miren, se articula con el proceso llamado proceso transverso de la vértebra torácica, que la van a ver en la clase de vértebra. Y ahí también forma una articulación sinovial plana, ¿se acuerdan? De deslizamiento. Y todo esto están obviamente soportados y mantenidos por ligamentos, ligamento costotransverso, lateral y del cuerpo. ¿Ok? Vamos a ver en este video de Aklan, ¿ya? Que la universidad tiene la licencia, por eso pongo aquí abajito, ¿ya? Cómo se articula la cabeza de las costillas. ¿Ven? Ahí está el ángulo diedroentrante, ¿ya? Como punta flecha, y se articula la superficie superior con la vértebra superior y la superficie inferior con la vértebra inferior. Luego el tubérculo articular se articula, miren, con el proceso transverso de la vértebra, formando la articulación costotransversa. Y luego la costilla permite ese movimiento. Ese movimiento de subir y bajar, perdón, es el movimiento que hacemos nosotros en inspiración y expiración. En inspiración, las costillas se levantan y se amplían. Y cuando expiramos, las costillas bajan y se contraen. ¿Ok? Y las articulaciones, ya lo hablamos anteriormente. ¿Cómo es la articulación en la primera costilla, en todas las costillas verdaderas? Pues bien, tenemos dos articulaciones. Entre la costilla y el cartílago, articulación, una sincondrosis, y entre el cartílago y el esternón, una sinovial plana. Ahí está. ¿Se acuerdan de las sinoviales que tienen membrana sinovial, cápsula sinovial, líquido sinovial y superficie articular? Recuerden eso.
¿ok? Entonces, pregunta, ¿qué tipo de articulación está entre la costilla y el esternón? Son dos, entre la costilla y el cartílago, una, es tipo sincondrosis, y entre el cartílago y el esternón, es una sinovial plana, ¿ok? Una superposición del corazón, la posición anatómica del corazón, ¿ya? Que está detrás, justo detrás del esternón y con su vértice o ápex deslizado hacia la izquierda, ubicado prácticamente en el quinto espacio intercostal. Entre las costillas se forman 9 espacios, 1, 2, 3, cuarto, quinto. En el quinto espacio intercostal vamos a encontrar el vértice o el ápex del corazón. Eso, hay muchos otros puntos anatómicos, pero con eso, para que ustedes se ubiquen que el corazón no está junto medio, sino que está desplazado hacia la izquierda. ¿Vale? Y bueno, y finalmente, ¿qué se articula aquí? Aquí se articula, se inserta los músculos intercostales, que son 3, externo, interno, íntimo, ¿ya? El externo e interno son los que permiten la expiración y el íntimo la expiración. Y miren aquí, ¿se acuerdan de surco intercostal? Aquí podemos ver qué es lo que ocurre en el surco intercostal, la arteria, vena y nervio intercostal. Eso es muy importante, puesto que la posición anatómica del surco intercostal protege a la arteria, vena y nervio de justamente una punción, un daño. Por ejemplo, esta flecha está indicando, por ejemplo, cuando hay un corte, una punzada que hay en la caja torácica. Este surco intercostal nos protege para que, en caso de que haya un corte, una punción, no dañemos esa arteria, vena y nervio intercostal. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir entonces ahora sobre la clavícula. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, perdón, sí, a la segunda parte de esta clase, que es la cintura escapular. La cintura escapular, que vamos a hablar sobre la clavícula y la escápula, y finalmente vamos a terminar esta parte con la pelvis, ¿ok? Clavícula. La clavícula es un hueso también plano, ¿ya? Es un hueso plano. Se describe en algunos libros como un hueso largo porque es posible encontrar canal medular, pero por la embriología y su osificación es un hueso plano, ¿ok? Presenta dos caras, una cara superior, que es lisa, ¿ya? Roma, y una cara inferior, que es plana y que presenta, ¿ya? Que presenta fosas, una fosa hacia medial y una fosa hacia lateral, ¿vale? Dos bordes, un borde anterior también plano, romo, pero que miren por favor chicos, y esto es muy importante, si nosotros dividimos la clavícula a la mitad, el borde anterior es convexo, o sea, es una guatita hacia adelante, hacia afuera, hacia anterior, perdón, convexo. Y la mitad lateral es cóncava, convexo hacia medial, cóncava hacia lateral. Es muy importante porque esas son las características para poder describir si la clavícula es el lado derecho o izquierdo. Primero, cara superior plana. 2, borde medial, en la cara borde anterior medial, convexo, borde lateral, cóncavo, ¿ok? Y luego vamos a presentar dos superficies articulares. Una superficie articular medial que se articula con el esternón y una superficie articular lateral que se articula con el proceso coracoide de la escápula, ¿ok? Ahora, en su cara inferior vamos a encontrar, como bien hablamos, unos surcos, un surco que se llama surco infraclavicular, ¿ya? Y unos levantamientos que van a permitir la inserción de estos, de los ligamentos, ¿ya? De los ligamentos. ¿Qué ligamento tenemos hacia lateral? Vamos a tener la inserción del ligamento trapezoideo y conoideo, la vamos a ver a continuación. Y hacia medial un ligamento llamado costoclavicular, que mantiene las costillas con la clavícula, ¿ok? Luego tenemos la inserción, por ejemplo, en el borde medial y anterior, el músculo pectoral mayor, y hacia lateral en la inserción del músculo deltoides. En los músculos lo vamos a ver, ¿cierto, chicos? En las siguientes clases donde hablamos de músculos, ¿ok? Por lo pronto solamente es importante decir
Que la clavícula presenta dos caras, superior e inferior, dos bordes, uno anterior y otro posterior, y que en el borde, miren por favor, repito, el borde anterior y medial es convexo, con la guatita hacia afuera, y el borde lateral es cóncavo, con la guatita hacia atrás. ¿Ok? Bien. Aquí les tengo una imagen de las articulaciones de la clavícula. Miren por favor la articulación de la clavícula con el maniobro external, que es una articulación de tipo silla de montar, ¿ya? Y luego hacia el lateral vamos a encontrar la articulación de la clavícula con el acromio. ¿Ya? Dije coracoide delante, no, corrijo, es el acromio, que es una porción de la escápula, ¿no? A continuación. Y que esta articulación acromion clavicular es plana, es sinovial plana, de deslizamiento. Y aquí podemos ver dos ligamentos importantes en la articulación del hombro, el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo, ¿ok? Esos son los que se insertan en la cara inferior, la porción lateral de la clavícula. Bien, vamos ahora a hablar de la escápula. La escápula es un hueso plano también que pertenece a la cintura escapular. En la escápula presenta dos caras, una cara anterior, miren por favor, una cara anterior lisa, y una cara posterior, miren por favor, que también es lisa, pero presenta en su tercio superior una fuerte saliente ósea hacia atrás y hacia lateral, una fuerte saliente ósea hacia atrás y hacia lateral, dividiendo esta cara posterior en dos partes, ¿ya? Una porción superior más pequeña, fina, y una porción inferior mucho más grande y robusta. ¿Cómo se llama lo que sale de la cara posterior? Este se llama el proceso, es acromion. El acromion, ¿ya? La vamos a ver a continuación. Vamos solamente escribiendo las caras. La cara anterior, lisa, ¿ya? Cóncava, lisa. Cara posterior, lisa, pero que está limitado y está dividido por esta fuerte saliente ósea hacia atrás y hacia el lateral, llamado acromion. ¿Ok? Dos caras, tres bordes. Un borde medial, un borde superior y un borde lateral. Borde medial liso que se dirige hacia las vértebras torácicas. Un borde superior también liso que se dirige hacia cefálico, hacia arriba, ¿ya? Y un borde lateral que también se llama borde axial, perdón, axilar. Borde axilar porque va a formar la axila, ¿ok? Ahora, de la cara anterior, que la imagen que estamos viendo acá, vamos a describir cuatro características. Uno, esta gran fosa, esta fosa cóncava, se llama fosa subescapular. Fosa subescapular. Y luego en su borde superior vamos a ver tres cosas. Primero, una escotadura llamada escotadura escapular. Luego, miren por favor, en la unión del ángulo, en el ángulo del borde superior y el borde lateral, existen dos cosas importantes. Primero, una fuerte saliente ósea anterior llamado proceso coracoides. Proceso coracoides, ¿ok? Y finalmente, en el ángulo lateral vamos a encontrar una cavidad llamada cavidad glenoidea. Toda cavidad glenoidea que existe en el cuerpo es porque existe una articulación de tipo esferoidea. Por lo tanto, en esta cavidad glenoidea, chicos y chicas, se va a articular la cabeza del húmero, ¿ok? Aquí tenemos una vista posterior, miren por favor la vista posterior de la escápula y una vista lateral desde el borde axilar. Aquí está, pues miren, el borde axilar. ¿Cómo se llama esto? Cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. Aquí vamos a ver la fuerte saliente ósea que pertenece a la cara anterior, que se llama proceso coracoides. Procesos coracoides. ¿Ok? Bueno, y la cara posterior vamos a encontrar esta fuerte saliente ósea de base posterior y lateral llamado acromion. Acromion. ¿Ok? Y hacia medial, hacia el cuerpo de la escápula, se va a llamar espina de la escápula. O sea, tenemos la espina de la escápula y que va a formar hacia el lateral el acromion. Esta espina de la escápula divide la cara posterior en dos fosas, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Repito, espina de la escápula, acromion,
fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. ¿Ok? Tenemos la cavidad glenoidea y en el borde, miren aquí, en el borde inferior de la cavidad glenoidea vamos a encontrar un tubérculo llamado tubérculo deltoideo, ¿ya? Tubérculo deltoideo. Ok, el tubérculo deltoide donde se inserta el músculo deltoides, ¿ok? Luego vamos a encontrar dos tubérculos que están alrededor de la cavidad glenoidea, tubérculo supraglenoideo y un tubérculo infraglenoideo. El tubérculo supraglenoideo para el bíceps braquial, el bíceps del antebrazo, y el infraglenoideo para el tríceps braquial, el músculo del borde, la cara posterior del antebrazo. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos la articulación del hombro prácticamente, ¿ya? Tenemos la cara anterior, la fosa escapular, hacia lateral vamos a tener la cavidad glenoidea, hacia anterior el proceso coracoides, miren por favor la fuerte saliente ósea hacia lateral y anterior, proceso coracoides. Acá vamos a encontrar el acromion y cómo el acromion se articula con la clavícula, articulación sinovial plana. Y finalmente, miren por favor cómo se articula la cabeza del húmero en esta cavidad glenoidea, formando todo esto la articulación del hombro. ¿Vale? Una imagen simplemente de las inserciones musculares. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el origen del músculo pectoral menor, ¿ya? Que pertenece al proceso coracoides. Y como tenemos también aquí el origen del músculo, parte de la porción larga del bíceps braquial que está acá arriba también en el proceso coracoides. ¿Vale? Esta imagen es una imagen de una radiografía anteroposterior donde ya podemos ver anatomía, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, aquí vamos a ver la cavidad glenoidea, tubérculo supraglenoideo, tubérculo glenoideo. Vamos a ver aquí, miren por favor, la clavícula articulándose con el acromion, ¿vale? Y aquí vamos a ver el proceso coracoides, y está aquí protegiendo y cubriendo, digamos, todo el hombro, ¿ok? Una vista superior también del hombro, podemos ver, miren por favor, la cavidad glenoidea, esto corresponde a la cabeza del húmero, podemos ver aquí la clavícula, el coracoides, la articulación acromion clavicular, porque aquí viene la espina de la escápula, miren cómo se vuelve acá el acromion, ven cómo el acromion vuelve hacia anterior y se articula con la sinovial plana con la clavícula, ¿ok? La pelvis es un hueso que a su vez se forma por la articulación de prácticamente 3 huesos más una porción inferior de las vértebras, de la columna vertebral, que en este caso que es el sacro y coxis, ¿ok? Entonces la pelvis es la unión de estos huesos. Primero hacia atrás el sacro coxis, que pertenece a la columna vertebral, y hacia el lateral la unión de estos 3 huesos, ¿ya? Que se llaman ilion, arriba, las alas del ilion, el isquion, que es este arco inferior, ¿ya? Y el pubis, que es la única porción más anterior, ¿ok? Eso es la pelvis, la unión de sacrocoxis, que corresponde a columna vertebral, del ilion, el isquion y el pubis, ¿ok? Anatómicamente presenta un dimorfismo sexual, o sea, es diferente anatómicamente la pelvis femenina con la pelvis masculina. La pelvis femenina, estimados, estimadas, es más ancha en sentido lateral, presenta una circunferencia, aquí pueden ver aquí este agujero que se llama el canal del parto, mucho más ovalada en sentido lateral, y un arco púbico amplio, aproximadamente entre 90 y 110 grados, ¿ya? En cambio, la pelvis masculina es más estrecha, este canal del parto prácticamente es ovalado, pero en sentido anteroposterior, y el arco púbico es agudo, menor a 90 grados. O sea, nosotros con estas características podemos incluso trabajar un poco como ciencias forenses. Si nos encontramos una pelvis, podemos obviamente medir el arco púbico, si este es sobre 90 o ya 110 grados, podemos decir ciertamente que esto es una pelvis de una mujer, ¿ok? Y etcétera, ¿ok? En la pelvis tiene una pista
anterior, una vista lateral y una vista posterior. Está formado, repito, por 4 huesos, podríamos decirlo así: el sacrocoxis, en la cara posterior, el ilion, las alas del ilion acá, el isquion acá abajo y el pubis, el arco del pubis, ¿ok? Esta pelvis, vamos a encontrar aquí este canal del parto, ¿ya? Este canal del parto va a estar formándose por la unión de esta línea que se llama línea arqueada, ¿ya? Línea arqueada, perdón, de la pelvis derecha junto con la línea arqueada de la pelvis izquierda va a formar lo que se llama el canal del parto. Ahora, otra cosa es que la línea arqueada va a dividir la pelvis en dos. Una pelvis hacia superior, hacia arriba, llamada pelvis mayor, y una pelvis menor, que está ubicada abajo. La pelvis mayor, que está de la línea arqueada hacia arriba, es una pelvis que va a sostener las vísceras del sistema digestivo, ¿ya? Principalmente intestino grueso e intestino delgado. En cambio, el pelvis menor, que está debajo de esta línea arqueada, van a ser vísceras del sistema genital o reproductivo, ¿ok? Ahí va a estar el útero, los ovarios de la mujer, ¿cierto? La próstata en los hombres, etc. ¿Ok? Entonces esa gran diferencia, la pelvis mayor, la que está hacia arriba, sostiene y mantiene, ¿cierto?, las vísceras del sistema digestivo, y abajo la pelvis menor, el sistema urogenital, ¿ok? Otra cosa que vamos a ver en esta imagen es la vista anterior y superior de esta pelvis, que vamos a encontrar ahora en la cara lateral, esto, ¿ya? Esta es la vista lateral de la pelvis. ¿Qué vamos a encontrar aquí, chicos? Miren, vamos a encontrar la unión de los 3 huesos que hablamos: el ilion, ¿ya?, el isquion hacia abajo y hacia posterior, y el pubis hacia anterior y medial. Ilion, isquion y pubis. Estos 3 huesos se osifican y se fusionan ya en la niñez. Por lo tanto, son 3 huesos, 3 centros de crecimiento independientes. ¿Y dónde se unen estos 3, ilion, isquion y pubis? Aquí, en esta tremenda cavidad glenoidea. ¿Se acuerdan de lo que es una cavidad glenoidea? Es una cavidad donde se articula una cabeza, la cabeza en este caso del fémur. ¿Cómo se llama esa cavidad glenoidea de la pelvis? Se llama, aquí está, acetábulo. El acetábulo, ¿ok? Esta cavidad se llama acetábulo. Al interior de ella se articula la cabeza del fémur. Y el acetábulo, a su vez, está formándose por un borde. Miren, este borde, que es como una semiluna o una luna creciente, ¿ya?, se llama borde acetabular. Borde acetabular. Y este borde acetabular, luego hacia el interior, vamos a encontrar una carilla articular que se llama cara semilunar, ¿ya?, que es la carilla articular que está cubierto por cartílago articular. Finalmente, este acetábulo no es completamente redondo, sino que, miren, abajo está interrumpido por una escotadura, llamada escotadura acetabular, ¿ya? Bien, ese es el acetábulo. Aquí es la unión anatómica de estos 3 huesos. Y lo que vamos a ver aquí en forma muy general es que esta pelvis hacia arriba va a estar formado por las alas de la pelvis, llamado este borde superior cresta ilíaca. Todo esto, chicos, acá arriba es la cresta ilíaca. Otro elemento robusto y potente que tiene en la pelvis es hacia abajo, acá, llamada rama isquiopubiana. Rama isquiopubiana. Y que aquí, esta superficie robusta, gruesa, muy fuerte, muy robusta, ¿ya?, es la rama del isquion. Aquí es donde nosotros la tuberosidad isquiática, Aquí, chicos, en esta porción del hueso del isquion, nosotros cuando nos sentamos, estamos soportando todo el peso de nuestro cuerpo, ¿ya?, en esta porción, en la tuberosidad isquiática. Y finalmente hacia arriba encontramos el pubis, que se articula a través de una sínfisis púbica con el hueso del lado contrario, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a describir
algunos accidentes anatómicos desde la vista lateral de nuestra pelvis. Vamos a partir primero por acá. 1. La espina ilíaca anterosuperior. ¿Ok? Tenemos una espina ilíaca anterosuperior. Luego tenemos una espina ilíaca anteroinferior. Si tenemos una espina ilíaca anterosuperior y anteroinferior, también tenemos acá atrás una espina ilíaca posterosuperior y una espina posterior-inferior. Repito, el espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, espina ilíaca posterior-superior, espina ilíaca posterior-inferior. Entre la espina ilíaca anterosuperior y posterior-superior tenemos este borde importante, puesto que aquí nosotros vamos a palpar la cadera, chicos, ¿ya? Que se llama cresta ilíaca, la cresta ilíaca. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos al borde posterior. Acá en el borde posterior vamos a encontrar, miren, una tremenda escotadura llamada escotadura ciática mayor, y luego le sigue una escotadura ciática menor. ¿Quién separa ambas escotaduras? Esta, la espina ciática que separa la escotadura ciática mayor de la escotadura ciática menor. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la vista lateral? Aquí en el ilion, 3 líneas, miren, línea glútea inferior, línea glútea anterior y línea glútea posterior. Línea glútea inferior, anterior y posterior, que se inserta aquí los músculos glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Por eso es los nombres de estas líneas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el mismo hueso, pero desde la vista lateral. En la vista medial. En la vista medial. En la vista medial vamos a encontrar lo mismo. ¿Se acuerdan? Espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior. Pero aquí, lo importante que vamos a ver aquí es lo siguiente. Tenemos aquí hacia anterior, luego una tuberosidad llamada tuberosidad ilíaca. La tuberosidad ilíaca es importante porque aquí vamos a formar una cara auricular, no articular, es auricular. La cara auricular donde se articula, chicos, el hueso de la columna vertebral. ¿Se acuerda cuál es? ¿Ya? Es el sacrocoxis, el sacro. Aquí se articula el sacro. Es una articulación sinovial plana, ¿vale? Entonces en esta cara auricular se articula el sacro y vamos a encontrar luego hacia abajo la escotadura ciática mayor menor, ¿ya? Y vamos a ver en azul ya el hueso, el isquion. Este hueso se llama isquion, donde vamos a destacar esta porción, número 34, llamada tuberosidad isquiática, que es el lugar donde nosotros prácticamente descargamos todo nuestro peso. ¿Ok? Bien. Y luego nos queda finalmente esta parte en rojo, que es el pubis. ¿Se acuerdan? El pubis. El pubis presenta un límite superior, ¿ya? Que termina acá en la punta, que se llama cresta del pubis, y que sigue hacia lateral formando la línea arqueada. ¿Se acuerdan de la línea arqueada? Pues bien, comienza aquí en la línea mediana, en la cresta del pubis, y luego sigue hacia el posterior y como línea arqueada. Ahora, el pubis presenta 2 ramas, una rama superior, robusta, firme, y una rama inferior, ¿ya? Formando entre la rama superior e inferior este foramen, se llama foramen obturado. Foramen obturado, puesto que en el humano, en el ser vivo, está cerrado por ligamentos, ¿ok? Y finalmente, aquí el pubis, en la línea mediana, termina como sínfisis púbica. Aquí es una articulación sinficiaria, ¿se acuerdan? Cartilaginosa secundaria, que se une a través de un cartílago, un fibrocartílago, con el pubis del otro lado. Perdón, chicos. A ver si permite ver el video aquí. Muestran aquí Aquí sí. Aquí nuevamente un video de Aklan. Podemos ver la pelvis. ¿Ven? Acá está la pelvis, cara anterior. Tenemos el hueso, el ilion, el isquion y pubis. Aquí está el hueso sacro, ¿ya? Acá está el coxis. La articulación sacroiliaca, que se forma en la carilla auricular. Y acá anterior, la unión de ambos
de ambos huesos púbicos, a través de la sínfisis púbica. Vamos viendo una vista lateral, ¿se acuerdan? Aquí está, ven, el ilion, el ala del ilion, el isquion y hacia anterior el pubis. Es una vista medial, ahora una vista medial y ahora una vista lateral. Estos huesos convergen, ¿cierto?, en el medio del acetábulo. Aquí estamos en una vista lateral, como tenemos la cresta, ¿se acuerdan? La cresta ilíaca, que comienza en la espina ilíaca anterosuperior y termina en la espina ilíaca posterosuperior. Espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca posterosuperior. La espina isquiática, que va a formar la escotadura ilíaca mayor, escotadura ciática, perdón, menor. Y aquí está la tuberosidad isquiática. ¿Se acuerdan lo que les dije? Ustedes en este minuto, si están sentados, están apoyando todo el peso de su tronco acá, en la escotadura isquiática. Este es el acetábulo, una fuerte concavidad que presenta hacia el medial una superficie articular o carilla semilunar, porque es como una semiluna, ¿vale? Rodeándola a ella vamos a encontrar el acetábulo o el borde acetabular. El agujero obturado, el cuerpo del pubis con la rama superior del pubis, la rama inferior del pubis, que va a terminar en el isquion. El tubérculo del pubis, que está en línea mediana, ¿ya? Y hacia arriba continúan como línea arqueada, ¿ok? Vamos a ver ahora hacia medial, si no me equivoco el video. Sí, ahí está, una vista superior. Se articula, miren qué lindo, se articula el sacro en la carilla auricular y vamos a ir en la cara medial en la línea arqueada. Como la línea arqueada continúa con el sacro, ¿ok? Muy bien. Ok. Entonces, vamos nosotros poniendo nombre a los accidentes anatómicos. Espina ilíaca anterior superior, espina ilíaca posterior superior, línea glútea inferior, línea glútea anterior, línea glútea posterior, cresta ilíaca, ¿ok? Cresta o borde ilíaco, acetábulo, o carilla semilunar, borde acetabular, escotadura acetabular, espina ilíaca posterior inferior, espina ciática, formando la escotadura ciática mayor, escotadura ciática menor. Rama isquiopubiana, en este caso es la tuberosidad isquiática. Ahí tenemos en este minuto todo el peso de nuestro cuerpo. Foramen obturado, aquí sí, rama isquiopubiana, la unión del isquion con el pubis, terminando en la espina, la tuberosidad del pubis, ¿ok? Línea medial, hacia medial, ¿se acuerdan? Lo mismo, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca posterosuperior. Borde ilíaco o cresta ilíaca. Aquí tenemos el ala del ilion. Tuberosidad ilíaca. Carilla auricular donde se articula el sacro. Escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática menor. Tuberosidad isquiática, donde tenemos todo nuestro peso ahora soportando, ¿ya? Rama isquiopubiana, tuberosidad del pubis, sínfisis púbica, lugar donde se articula a través de una sínfisis con el pubis del lado contrario. Línea, ¿se acuerda de esta línea? Línea arqueada, formando el límite entre la pelvis mayor y menor. ¿Ok? Foramen obturado. Lo mismo, espina ilíaca anterior superior, espina ilíaca anterior inferior, cresta ilíaca, esto es la carilla auricular, ¿ya? Tuberosidad ilíaca, borde ilíaco, esto es la espina ciática, escotadura ciática mayor, línea, ¿cierto? Línea arqueada, ¿ya? Rama isquiopubiana y sínfisis púbica, ¿ya? Tuberosidad del pubis. En una radiografía anteroposterior también podemos describir algunas cosas anatómicas.
espina ilíaca anterior superior, espina ilíaca anterior inferior, espina ilíaca posterior superior, espina ilíaca posterior inferior. Esta es la esta es la escuadra asiática mayor, esta es la línea arqueada, ¿ya? Acetábulo, fosa acetabular, tuberosidad isquiática, donde apoyamos nuestro peso, sínfisis púbica, y esta es la tuberosidad púbica. ¿Ok? Vamos ahora a hablar, estimados, estimadas, de los huesos de las extremidades superior e inferior. El propósito de esta presentación es hablar de la descripción anatómica de los huesos de la extremidad superior e inferior y hablar de las principales articulaciones que hay, ¿vale? Primero, vamos a hablar de los huesos del miembro superior. La clavícula y la escápula ya las vimos como cintura escapular en la primera parte. Ahora vamos a dedicar a hablar del húmero, el radio, la urna, y vamos solamente a nombrar los huesecillos de tipo corto que están en la muñeca, del carpo y metacarpo y de las falanges. Partamos ahora con el húmero. El húmero es un hueso largo, por lo tanto presenta dos epífisis, una epífisis proximal y una epífisis distal, y tiene unas tres caras en su diáfisis, en su cuerpo, una cara lateral, una cara medial y una cara posterior. Es como una especie de triángulo, ¿ok? Vamos ahora a describir sus epífisis. Una epífisis primero proximal. La epífisis proximal lo vamos a describir, la principal característica es esto. ¿Cómo se llama? La cabeza humeral. La cabeza del húmero va a estar dirigiéndose, mirando hacia superior y anterior, y de la cabeza humeral vamos a encontrar en una línea que se llama cuello anatómico. Este cuello anatómico es el remedo de la osificación que presenta este hueso largo, de la metáfisis. ¿Se acuerdan de la metáfisis? ¿Ya? La unión entre la epífisis y la diáfisis. Ahora, de esta cabeza humeral vamos a encontrar en una vista lateral, la que estamos acá en la letra A, dos tubérculos, un tubérculo mayor y un tubérculo menor. El tubérculo mayor es el tubérculo que se ubica más posterior y superior, el número 5. Y luego tenemos un tubérculo menor que se ubica más anterior e inferior. Tubérculo mayor, posterior y superior, tubérculo menor, anterior e inferior. Entre los tubérculos, en la cara lateral, vamos a encontrar, miren, un surco llamado surco intertubercular o surco para el tendón del bíceps braquial, ¿ya? Un surco intertubercular, y que este surco, miren por favor, terminan como si fuese una letra V, ¿ya? Este término de los labios del surco intertubercular se forma la V, o mejor dicho, V deltoidea, la V deltoidea. Entonces repetimos: cabeza humeral, cuello anatómico, tubérculo mayor más posterior y superior, tubérculo menor más anterior e inferior, entre ellos surco intertubercular que termina en una V deltoidea. Ahora vamos y nos saltamos, chicos, a la epífisis distal del húmero. La epífisis distal presenta dos caras, una cara anterior que es cóncava, de una vista cóncava, y una cara posterior que es convexa. En la cara anterior lo que vamos a destacar es una fosa, primero una fosa llamada fosa coronoidea. Aquí en la número 6 es una fosa, chicos, es un socavado llamada fosa coronoidea. En cambio, en la cara posterior también se encuentra una fosa, pero mucho más grande, que se llama fosa olecraniana. Repito, fosa coronoidea en la cara anterior, fosa olecraniana en la cara posterior. Y vamos a encontrar en el borde inferior de la epífisis distal los siguientes elementos. Primero, vamos a encontrar en la cara lateral, vamos a encontrar esto, un cóndilo, el cóndilo del húmero. ¿Se acuerdan del cóndilo, que es como una esfera? Ahí está, cóndilo del húmero, y luego hacia medial, tróclea del húmero. Un cóndilo, una tróclea. Lo que está por lateral al cóndilo, el número 2, se llama epicóndilo, ¿ya?
Y lo que está hacia medial de la tróclea, el número 7, se llama epitróclea, ¿vale? Repito, cara anterior, fosa coronoidea, cóndilo, tróclea. Por lateral al cóndilo, epicóndilo. Por medial a la tróclea, epitróclea. ¿Ok? Esas características encontramos acá. Y lo mismo vamos a observar ahora en la cara posterior. Pero ahora esta fosa se llama fosa olecraniana, ¿ya? Y lo que hemos visto, hacia medial, cóndilo, tróclea, epicóndilo en número 2, epitróclea en número 7. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que hay ahí, chicos? Miren, y aquí está interesante. Lo que vemos ahora en el húmero es la articulación. Primero, en el cóndilo del húmero vamos a encontrar la articulación de la cabeza del radio. Este, chicos, el huesito que está aquí es el radio, ¿vale? Y en la tróclea vamos a encontrar justamente la ulna, un hueso que se articula aquí en la ulna. Y esta articulación es la articulación del codo, ¿vale? En extensión. Por lo tanto, en una vista anterior vamos a tener el húmero, el radio con la cabeza del húmero y la ulna con la tróclea del cóndilo del húmero y la tróclea con la ulna. En la vista posterior, miren por favor, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la fosa olecraniana con una porción que pertenece a la ulna que se llama olecranon, ¿ya? Que la vamos a ver a continuación. Cuando nosotros tenemos el brazo extendido, vamos a ver que el olecranon se aloja al interior de la fosa olecraniana, formando la articulación del codo, pero en extensión. ¿Y qué tipo de articulaciones son? Aquí está. La articulación húmero-radial entre el húmero y el radio es de tipo condilia, porque se articula un cóndilo con la cabeza del radio. Luego tenemos la articulación húmero-ulnar entre el húmero y la ulna, es de tipo troclear, ¿se acuerdan? Uniaxial, solamente permite flexión y extensión. Y también tenemos una articulación radiocubital, ¿ya? O radioulnar, mejor dicho, que se llama radio trocoide, o sea, gira en su propio eje. La vamos a ver a continuación, con calma. Esta es una radiografía del húmero, la cabeza del radio y la ulna en extensión. ¿Ven cómo está la ulna, el olecranon de la ulna, alojada al interior de la fosa olecraniana? ¿Ok? Y esta es una radiografía lateral en flexión. Miren por favor cómo en flexión tenemos la cabeza del húmero articulándose con el radio y la ulna aquí desalojándose. Este proceso se llama olecranon con la fosa olecraniana. El olecranon, chicos, que del otro hueso de la ulna que vamos a ver a continuación, es lo que le da la estructura dura y densa a nuestro codo. ¿Ok? Este es un corte parasagital. Es un corte sagital o parasagital. ¿Qué queremos ver? Miren por favor, un corte del cóndilo del húmero. Miren el cóndilo del húmero, es prácticamente una esfera perfecta. ¿Y cómo se articula? Perdón, de la tróclea. Repito, perdón, de la tróclea. ¿Y cómo se articula? Miren por favor con el olecranon. Esa es la articulación del codo. Bien, ahora vamos a ver estos otros dos huesos, la ulna y el radio. Primero, la ulna. La ulna, o antiguamente llamada cúbito, presenta también dos epífisis, una proximal y una distal, la cual la proximal es más gruesa, más ancha y más robusta. En cambio, la epífisis distal, miren acá abajo, es mucho más pequeña y más fina. Luego en su diáfisis presenta tres caras, una cara anterior, una cara posterior y una cara medial. ¿Ok? Ahora vamos a describir sus dos epífisis, proximal y distal. Partamos por la proximal. Aquí tenemos la epífisis proximal de la ulna, que lo que vamos a observar y destacar es el 1. ¿Qué es lo que es el 1? Es el olecranon, ¿ok? El olecranon. En 2 y 3 es la superficie articular del olecranon. No tiene más que nada esas referencias, ¿vale? Y en 4 vamos a encontrar un tubérculo llamado tubérculo bicipital, porque ahí se inserta el bíceps braquial de nuestro brazo. Ahora, lo que vemos en la figura B es la epífisis distal, ¿ya? Aquí de la ulna. Miren por favor qué pequeño es el número 7. Esta es la epífisis proximal
grande, robusta, principalmente el olecranon, y acá en B, la epífisis distal, mucho más pequeña. ¿Qué es lo que destacamos nomás en la epífisis distal de la urna? Esto, en 6, llamado proceso estiloides. Proceso estiloides. Es una pequeña espinita que se ubica en la urna hacia lateral, perdón, hacia medial. ¿Ya? Con eso, más que suficiente sobre el estiloides. ¿Ok? Y finalmente el radio, que ya lo hemos visto. El radio es un hueso que se ubica por lateral del antebrazo, presenta dos epífisis y después una epífisis proximal distal y la diáfisis. ¿Qué vamos a destacar en la epífisis proximal del radio? Primero, la cabeza del radio. La cabeza del radio, que es prácticamente como una copa, chicos, tiene un borde, está en uno, el borde del radio, y luego en dos, un cuello del radio. La cabeza del radio se articula con el cóndilo del húmero, ¿ya? Formando la articulación húmero radial, una articulación condilia. Y luego hacia abajo vamos a ver en la cara anterior esta tuberosidad, llamada tuberosidad bicipital. Tuberosidad bicipital. Entonces, tres características: cabeza del radio, cuello del radio, tuberosidad bicipital. ¿Vale? Luego sigue formando la diáfisis hasta finalmente encontrar abajo la epífisis distal del radio, que a diferencia de la urna, que es pequeña esta, en el radio es bastante gruesa, miren por favor, bastante gorda y plana en sentido lateral. ¿Y qué vamos a destacar aquí? Solamente vamos a destacar ahora el proceso estiloides, aquí en 4 del radio, que a diferencia del proceso estiloides de la urna es más larga, más extensa, y va a proteger la articulación de la muñeca, ¿vale? Luego, en el proceso estiloides y la cara inferior de esta porción de la epífisis distal, vamos a encontrar dos facetas articulares para la articulación de los huesos de la muñeca. ¿Ok? Vamos a ver un video. Examine. Vamos a ver un video aquí, cómo se forma las partes que hemos visto de la extremidad superior. Vimos, ahora este es la epífisis distal del húmero, ¿vale? ¿Qué encontramos ahí? Este es el húmero del lado derecho, el cóndilo, epicóndilo lateral, epicóndilo medial. Vamos a ver acá abajo, bueno, la cresta supracondilia, que es una línea que va sobre el cóndilo, ¿ya? Y aquí vamos a ver la tróclea, el cóndilo del húmero, la tróclea del húmero, el cóndilo o cabeza, ¿ya? Vamos a ver ahora en la cara, ahí está, la articulación del codo. Miren por favor la cara posterior del húmero, cómo se encuentra la fosa olecraniana, ¿ya? Y esta fosa olecraniana, cuando nosotros extendemos el brazo, se aloja el proceso olecrano, ¿ya? El radio, la urna. El radio es su epífisis proximal más pequeña que forma la cabeza del radio. En cambio, su epífisis distal más ancha, más plana y más larga. Y la urna al revés. La epífisis proximal es más grande y la distal es más pequeña. Lo que están simulando el video es la pronación, ¿ya? Es la pronación. La articulación radioulnar proximal y distal, ambas son de tipo trocoídeas, giran su propio eje. Miren, cuando nosotros hacemos pronación y supinación, o sea, giramos nuestra palma hacia abajo, lo que estamos es haciendo esa articulación. Esa membrana interosa usted ya la conoce, ya es una sindesmosis, ¿ok? Y luego vamos a ver finalmente la articulación de la cabeza del radio con la urna, que es una trocoide, y vamos a ver, creo que aquí el video va a simular la flexión extensión del olecranon y del proceso coracoide con el húmero. Ah, no, no la sigue. No, después sigue describiendo nomás los huesecitos. Ok. Y finalmente, hacia abajo vamos a encontrar la articulación de la muñeca. ¿Qué encontramos en la articulación de la muñeca? Vamos a encontrar los huesos ya del carpo. Los huesos del carpo de la muñeca son huesos cortos, formados en dos filas, ¿ya?
el carpo y el metacarpo. Lo interesante, chicos, es que en el carpo, perdón, la articulación de la muñeca, miren lo importante y lo interesante. Solamente dos, bueno, y parte de la porción del hueso piramidal son los que se articulan, chicos, con el radio. O sea, en los huesos de la muñeca, solamente dos huesos se articulan con el radio. Es el hueso piramidal, escafoides, perdón, el escafoides, el semilunar, parte del piramidal. Esos tres huesecitos que son parte del carpo son los únicos que se articulan con el radio. ¿Qué pasa entonces con la ulna? La ulna, chicos, no presenta articulación con la muñeca, ¿ok? Solamente el radio con los huesecillos del carpo, ¿ok? Ahí está, miren, este es el radio, este es un corte coronal, ahí tenemos el escafoides y el semilunar. La ulna es más corta, más pequeña, por lo tanto no tiene una articulación directa, miren, con los huesecillos del carpo, ¿vale? Y luego finalmente siguen los huesecillos del metacarpo para luego pasar, ¿cierto?, a las falanges, ¿ya? Tenemos los huesos del carpo, que son huesos de tipo cortos, luego del metacarpo, que van a formar los huesos de la palma de la mano propiamente tal, y finalmente las falanges, que son los huesos de los dedos, primera, segunda o tercera falange, o también llamado falange proximal, media y distal, ¿ok? Aquí está, miren, la articulación de la muñeca, el radio con el escafoide semilunar, y la ulna no alcanza, miren, no alcanza finalmente a articularse con los otros huesos, ¿ok? Ahora, ¿qué tipo de articulación presentamos entre los huesos de la muñeca? La articulación radiocarpiana es de tipo condilia, flexo-extensión, lateralidad y leve circunducción. Miren, y esto es lo importante, chicos, el primer dedo, el dedo pulgar, es una articulación de tipo sillar, en silla de montar, ¿ok? Entonces la articulación metacarpo-falángica del primer dedo, en este caso el pulgar, es una articulación de tipo silla de montar. A diferencia de los huesos de los otros dedos, que son los nudillos, ¿ya? Los nudillos, la metacarpo-falángica de los otros dedos es de tipo condilia, ¿ya? ¿Se acuerdan de la articulación sillar? Si ustedes mueven el pulgar, hace un movimiento de aposición-reposición, poco de flexión, limitada circunducción. En cambio, la condilia permite flexión-extensión, lateralidad y mucho más limitada circunducción. Finalmente, la articulación intercarpiana, o sea que entre los carpos es plana, ¿ya? Y el resto es condilia. ¿Qué pasa ahora con las falanges? La primera, segunda y tercera falange es una articulación de tipo troclear, ¿ya? Es solamente uniaxial, permite flexión y extensión solamente. Por lo tanto, es una articulación de tipo troclear. ¿Ok? En cambio, la articulación de los nudillos, como hemos visto, es condilia, permite flexo-extensión, lateralidad y limitada circunducción. Hagan el ejercicio. ¿Ok? Aquí tenemos una radiografía de mano. Miren por favor esta radiografía acá abajo en el radio, cómo se articula únicamente con el escafoide semilunar. En cambio la ulna, miren por favor, no alcanza a tocar los huesecillos del carpo. ¿Ven? Luego vamos a ver del metacarpo y finalmente la articulación de los nudillos. Repetimos que es de tipo condilia, excepto la articulación del metacarpo falángica del primer dedo, que es en silla de montar. Esta misma imagen de la mano, pero es de un niño de aproximadamente 8 o 9 años. ¿Qué es lo que ven acá? Miren, vamos a ver cómo se encuentra separado la epífisis con la diáfisis. ¿Se acuerdan? Esta es una línea llamada la metáfisis, porque aquí todavía no se ha osificado. O sea, el hueso que vemos acá, un hueso largo, sigue creciendo. ¿Ven? Como vemos los huesecillos del metacarpo, que son largos, esta línea, la metáfisis, que aún no se ha osificado. Por lo tanto, este hueso es de un niño que aún sigue en crecimiento. En miembro inferior vamos a describir principalmente tres huesos: al fémur, la tibia y la fíbula, ¿vale? La pelvis ya la describimos en la sección anterior. Vamos a partir por el fémur. El fémur es el hueso más largo que tiene nuestro cuerpo y está formado por tres porciones: una diáfisis en línea media y dos epífisis, una epífisis proximal y una epífisis distal.
La epífisis proximal del fémur, lo que más vamos a destacar es esta tremenda esfera, ¿ya? Es una esfera casi perfecta, llamado cabeza del fémur. Cabeza del fémur. Luego esta cabeza del fémur se une al resto de su epífisis por un cuello. ¿Cómo se llama ese cuello? Cuello anatómico. ¿Ok? Cabeza del fémur, cuello anatómico. Y luego vamos a encontrar esta es la cara anterior, lo que estamos viendo en la letra A, la cara anterior de la epífisis proximal, que es rugosa, pero lisa luego hacia abajo. A diferencia de la cara posterior, que vamos a encontrar dos eminencias muy grandes, muy potentes, muy importantes. Uno, la eminencia más superior y posterior, llamado trocánter mayor. Trocánter mayor. Y luego una prominencia más inferior y medial, el número 5 aquí, trocánter menor. Repito, la cabeza del fémur, que está mirando hacia medial y hacia anterior, luego le sigue uniéndose hacia la diáfisis un cuello anatómico, y aquí vamos a encontrar dos prominencias óseas en su cara posterior, uno más superior y posterior, trocánter mayor, y luego más inferior y medial, trocánter menor. Entre ambos trocánteres vamos a encontrar aquí en número 10 una gruesa cresta llamada línea intertrocanteria. Línea intertrocanteria. ¿Ya? Y en la línea, entre la línea intertrocanteria y el cuello del fémur vamos a encontrar una fosa llamada fosa trocantérica. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a encontrar luego hacia abajo? En la cara anterior del fémur, hacia la diáfisis, es lisa, ¿ya? A diferencia de la cara posterior, que es rugosa, muy rugosa, formando una cresta llamada línea pectínea. Es una cresta cortante que presenta la diáfisis en la cara posterior del fémur, ¿ya? Y nos saltamos ahora a la epífisis distal, en dos caras, una cara anterior, que es lisa, tiene su rugosidad, pero es lisa, a diferencia de la cara posterior, que es robusta, grande, maciza, y donde encontramos también dos cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Esta está en la cara posterior, repito, dos cóndilos del fémur, cóndilo medial, cóndilo lateral. En estos cóndilos, sobre ello vamos a encontrar un epicóndilo medial, epicóndilo lateral. ¿Y quién divide a estos cóndilos? Una fosa llamada fosa intercondilar. Estamos siempre viendo la cara posterior. Repito, cóndilo medial, cóndilo lateral, epicóndilo medial, epicóndilo lateral, dividido por una fosa intercondilar. Ahora, ¿qué ocurre en la cara posterior? Por sobre estos cóndilos vamos a encontrar una cavidad llamado cara poplitea o cara poplitea probablemente tal, ¿ya? Que es una cavidad cóncava que va a formar luego en el muslo un espacio llamado espacio popliteo, que está sobre la rodilla pero viendo hacia posterior. En cambio, la cara anterior vamos a encontrar esto en 4, una superficie lisa, una superficie articular, puesto que ahí se aloja la patela, o llamada antiguamente rótula, cuando nosotros hacemos extensión de piernas sobre muslo, llamado fosa patelar. ¿Ok? Entonces repetimos, en la epífisis distal vamos a encontrar una cara anterior lisa, una cara posterior bastante robusta, donde en la cara posterior encontramos el cóndilo medial, lateral, fosa intercondilar, y sobre los cóndilos una cara o espacio popliteo. En cambio, en la cara anterior es más lisa. Lo que destacamos aquí es la fosa patelar, el número 4. Perdón. Ahora vamos a ver aquí la articulación del fémur. ¿Qué articulación es el fémur con la pelvis? Es una articulación esferoidea, ¿ya? Multiaxial. Aquí podemos ver la cabeza del fémur, cuello anatómico, ¿ya? Cara anterior lisa, y vamos a ver hacia posterior estos dos elementos súper fuertes y salientes: el trocánter mayor, que se encuentra hacia arriba y hacia medial,
trocánter menor que se encuentra más hacia posterior. ¿Ya? Creo que ahí va a dar vuelta. Ahí está, trocánter mayor, fuerte saliente ósea hacia arriba y hacia posterior, trocánter menor más hacia abajo y medial. ¿Ya? Los trocánteres, chicos, se ven más hacia la cara posterior. Y tenemos una línea intertrocanteria en la cara anterior y una cresta intertrocanteria en la cara posterior. Ahí estamos girando el fémur, ¿ven? Ahí está. Cresta intertrocanteria. Por delante de la trocánter mayor vamos a encontrar una fosa intertrocanteria. Y aquí está. ¿Se acuerdan? Sigue hacia abajo esta cresta. Esta cresta se llama línea áspera del fémur. Línea áspera del fémur que va a terminar acá abajo en la epífisis distal como la cara poplitea. ¿Ok? Ahí está mostrando el profesor la fosa trocánteria. Bien, ahora creo que vamos a... En esta sección. Claro, vamos ahora a ver la epífisis distal. ¿Ven? Aquí está la cara anterior de la epífisis distal. Vamos a encontrar el hueco, la carilla articular para la... antiguamente llamada rótula. ¿Ya? Y hacia posterior vamos a encontrar los cóndilos del fémur. ¿Vale? Los cóndilos del fémur, aquí está, cóndilo lateral, cóndilo medial, surco intercondilio, hacia arriba formando la fosa poplitea. ¿Ya? Acuérdense que sobre los cóndilos tenemos un epicóndilo medial, un epicóndilo lateral. ¿Qué ocurre? En los cóndilos de la fémur se articula la tibia, que es el hueso que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Vamos ahora a ver la tibia. Y aquí tenemos la tibia. La tibia también es un hueso largo que presenta dos epífisis y una diáfisis. Y vamos a describir ahora la epífisis proximal de la tibia. Vamos a encontrar una cara anterior. Esta cara anterior, lo que más destacamos arriba es esto, llamado espina de la tibia. Espina de la tibia. Esta fuerte saliente ósea, robusta, grande, que aquí es el número 3, acá número 4, se llama espina, tuberosidad de la tibia. La tuberosidad de la tibia, ahí sí. Esta tuberosidad de la tibia es importante, chicos. ¿Por qué? Porque aquí se inserta el tendón del músculo cuádriceps femoral, aquí, en la tuberosidad de la tibia. También llamado ligamento rotuliano o ligamento patelar. Acá arriba está la patela, inserto en el ligamento patelar, que se inserta aquí en la tuberosidad de la tibia. Incluso ustedes se la pueden palpar. Debajo de la rodilla, ustedes van bajando con sus manos y se van a palpar una fuerte saliente ósea. Esa es la tuberosidad de la tibia. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a ver hacia arriba? Hacia arriba vamos a ver esto, chicos. ¿Qué es esto? Esto son cavidades glenoideas, pero ahora se llaman cavidades glenoideas de la tibia, o también llamados platillos tibiales. Los platillos tibiales o cavidad glenoidea se articulan a los cóndilos del fémur. Cóndilo medial, cóndilo lateral. ¿Ok? Ahora, entre ambos superficies articulares, encontramos el tubérculo intercondilio, ahí en número 15. ¿Vale? Tubérculo intercondilio. Entonces, vamos a repetir. Primero que destacamos aquí, la tuberosidad de la tibia. 2, vamos a encontrar la cavidad glenoidea o platillo tibial lateral, platillo tibial medial. Al medio de ellos vamos a encontrar el tubérculo intercondilio y vamos a encontrar luego acá hacia abajo de la tuberosidad de la tibia, pongan atención aquí, vamos a seguir hacia abajo hacia la diáfisis y ustedes van a encontrar una cresta de la tibia. Si ustedes se siguen palpando hacia abajo de la tibia, van a ver un borde cortante, bastante agudo. Eso es la cresta de la tibia. Y que duele mucho cuando nosotros nos golpeamos ahí. Ahora, la epífisis distal es más fina, más pequeña, y vamos a destacar esto en uno, llamado maleolo medial. Maleolo medial. Ahora, esta maleolo medial va a limitar la articulación del tobillo, lo vamos a ver a continuación. ¿Qué vamos a encontrar hacia medial? La incisura fibular, lugar donde se inserta y se articula la fíbula. ¿Ok? La patela, ¿se acuerdan lo que es la patela? Es un hueso tipo sesamoideo que se articula con otros músculos, con otros huesos a través de ligamentos, en este caso el ligamento patelar rotuliano.
Presenta dos caras, una cara anterior rugosa y una cara posterior, miren por favor, lisa. Esta porción lisa presenta dos fosas, se articula, miren por favor aquí, con la superficie patelar del fémur, de la cara anterior del fémur, ¿ok? Aquí tenemos lo que hemos hablado delante. En la patela se inserta en el interior del ligamento rotuliano y este tendón va a finalmente insertarse acá, en la tuberosidad de la tibia. ¿Ok? Ahí, ¿qué ocurre en la cavidad glenoidea de la tibia con los cóndilos del fémur? Vamos a encontrar esto. ¿Qué son estos? Los meniscos. Los meniscos, chicos, es un fibrocartílago cuyo objetivo es proteger la articulación de la rodilla, ¿vale? Aparte de los meniscos, vamos a encontrar, miren por favor en esta imagen, en flexión del fémur sobre tibia, los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados también son ligamentos de soporte y de sostén de la articulación de la rodilla. Son dos, el ligamento cruzado antero-posterior y posterior-superior. ¿Ok? Aquí vamos a ver un breve video cómo se están ubicando los meniscos. Los meniscos en los platillos de la tibia o la cavidad glenoidea de la tibia. Vamos a ver que el menisco lateral es más redondo, más bien formado. En cambio, el menisco medial es más alargado e incompleto. ¿Ok? Estos meniscos están insertos con ligamentos alrededor de los platillos tibiales. ¿Vale? Vamos a adelantar un poquitito para seguir con la clase. Los ligamentos cruzados, ahí está el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, se originan y se insertan entre las crestas tibiales, ¿cierto? Y la superficie intercondilia. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir y terminar, ¿cierto?, esta parte de la clase con la fíbula. La fíbula, antiguamente llamado peroné, es un hueso bastante fino, largo, que presenta dos epífisis. Una epífisis proximal. ¿Sí? Cuida lloro. Cuida lloro, está bien tuyo. Por favor, les pido que no silencien sus micrófonos, por favor. Gracias. Y pongan atención a la clase. Tenemos la fíbula, repito, que es un hueso largo que se articula con la tibia en la epífisis proximal y distal. Y miren la característica particular que tiene la fíbula. Chicos, presenta una cabeza, un cuello y acá abajo un malleolo lateral que es mucho más largo, prolongado que el malleolo medial de la tibia, el malleolo lateral. Y aquí está, el malleolo lateral de la fíbula, miren, contiene la articulación del tobillo. ¿Qué vemos acá? Es un corte coronal de nuestro tobillo. Vamos a ver el malleolo lateral de la fíbula más larga que el malleolo medial de la tibia. Y ahí se articula un hueso que es el astrágalo, ¿ya? En este caso, huesos del tarso del pie. ¿Qué pasa cuando hay una fractura de tobillo? Es que prácticamente el malleolo lateral de la fíbula se fractura, también el malleolo medial, ¿ya? Esto es una imagen de un fútbol chileno donde hay una fractura de tobillo. ¿Ven cómo se fractura el malleolo lateral y medial de ambos huesos? Permitiendo obviamente una fractura y a veces una exposición de este hueso que se llama astrágalo en este tipo de fractura. Vamos a encontrar que en los huesos de los pies, los más robustos y gruesos es el astrágalo, que es aquel hueso que se articula con la tibia y la fíbula, limitándose hacia el lateral por los malleolos. Luego abajo del astrágalo tenemos el calcáneo, que es el hueso que soporta y transfiere la fuerza hacia el suelo. Hacia adelante tenemos el escafoides, cuboides, primera, segunda cuña, los metatarsos y finalmente las falanges, primera, segunda, tercera falange o falange proximal, media, distal. Aquí tenemos una vista lateral de los huesos en este caso del tarso, el astrágalo, el calcáneo, el escafoide cuneiforme, primera, segunda cuña, los metatarsos y finalmente las falanges. ¿Ok? Una vista superior. Y
básicamente aquí se forma la articulación del tobillo entre el malleolo de la fíbula, el malleolo de la tibia, ¿ya? Y, perdón, el astrágalo. ¿Qué articulación es esto? Es una articulación de tipo condilia. Atrás vamos a encontrar que el calcáneo se inserta el tendón de Aquiles. ¿Han escuchado de eso? El tendón de Aquiles es un tendón que forma el músculo gastrocnemio y el músculo sóleo, ¿ya? Importante músculo para lo que es la flexión de la pierna sobre muslo. Y hacia abajo, en la cara inferior, vamos a encontrar también el calcáneo, el ligamento plantar, que une el calcáneo con los metatarsos, formando la planta de los pies. Algunos de ustedes, lamentablemente, este ligamento a veces se inflama formando una fascitis plantar, muy dolorosa, muy dolorosa. Pero bueno, ese es el ligamento plantar. Bueno, y con eso, chicos, hemos dado terminado la clase. Quedó, repito mi nombre, Pedro Aravena, ¿cierto? Y le agradezco su tiempo y atención.